Estábamos viendo la clase pasada que algunos de los filósofos de la edad moderna, podemos decirlo así, que fueron racionalistas e empiristas, ¿cierto? Empezaron a observar a la humanidad y a vincular la sociología y la filosofía para mirar cómo era el comportamiento de los seres humanos y mm, mirarlo desde un punto de vista de cómo hacer nuevas comunidades con personas equilibradas. Entonces, en el día de hoy vamos a ver un filósofo que se llama Arthur Schopenhauer y trae algo que se llama filosofía pesimista. Entonces, a partir del video, lo que vamos a hacer es un pequeño método Cornell, donde dejemos unas ideas principales y sepamos qué era lo que quería decirnos eh, Arthur. ¿Listo? Sí, profe, Bueno, ya. sí, como vayamos acabando y si de pronto no, pues me va poniendo cuidado ahí. Más o menos lo que quiero que entienda es que después de que empiezan los filósofos a estudiar el comportamiento de los seres humanos, entonces empezamos a analizarnos un poco diferente en nuestra sociedad. Entonces Arthur lo que hace es que le llama a quizás algo la voluntad, ¿cierto? Que tenemos nosotros hacia las cosas. Entonces a veces eh, tenemos pensamientos, podemos decirlo así, o acciones que permiten que nosotros como seres humanos no nos podamos desenvolver bien. ¿Cómo qué? Como siempre esperar las mejores cosas, siempre es que cuando yo quiero tener, mi felicidad es tener el carro mejor, mi felicidad es tener una casa, mi felicidad es tener una pareja que me ame, mi felicidad es tener mucho dinero, mi felicidad es tatuarme todo el cuerpo, mi felicidad, quizás todos los seres humanos andamos en búsqueda de algo que nos satisface a nosotros. Pero Arthur también empieza a nombrar algo importante y es algo que le nombra a los hombres sabios. Y cuando nombra a los hombres sabios, entonces remota a las personas que se separan de todo lo que genera placer o entretenimiento para los seres humanos, ¿cierto? Entonces, a veces yo le decía a los compañeros de la mañana que prácticamente estamos viendo los mismos temas de filosofía, yo les decía que los seres humanos han tratado de crear comunidades estableciendo sus propias reglas, pero entonces ha tenido que llevar a un equilibrio. Y cuando yo hablo de un equilibrio, ¿cierto? Hablo de el equilibrio, o sea, el ser humano siendo equilibrado en la sociedad, ¿cierto? Cuando alguien le nombra y le dicen a uno es que usted es desequilibrado con la sociedad, quiere decir que uno no está de acuerdo con muchos factores de esta sociedad, ¿cierto? Entonces, él nos permite que esas personas sabias como tal no vuelvan a caer en los mismos errores que han caído algunas personas. Entonces, por eso a veces yo hablo del tema del conocimiento o de la educación. Entonces, a veces cuando uno lee, entiende mejor las cosas y no cae en los errores que caen las otras personas. Ejemplo, la vez pasada le decía a los profesores que me permitieron compartirles una palabra, les decía que a veces las personas cuando no leen la palabra de Dios no saben ni qué es un pecado. Entonces, involuntariamente anda todo el día mezclado en el tema de hacer cosas malas, pero involuntariamente no sabe. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando nosotros adquirimos el conocimiento, empezamos a ver qué tan afectados nos vemos con esos placeres que diariamente tenemos nosotros, ¿sí?
Por eso a veces usted tiene que observar que hay personas que con la madurez o con el tiempo se van desprendiendo de esos placeres, se van desprendiendo de esos entretenimientos. Como por ejemplo, digamos, la misma edad le va dando una madurez a la persona para cambiar eh, algunas acciones que hace en su juventud, como derrocharse en la noche, como la locura, como la fiesta, la farra, ¿sí? Y ya después cuando como esa vasija vacía se llena de ese conocimiento, yo ya sé qué pasa allá en una farra, yo ya sé qué pasa si de pronto me emborracho y me junto con algunas personas que no conozca, ¿cierto? O sí, ya empieza a llenarse ese vaso de conocimiento del que usted va adquiriendo, ¿sí? Cuando el filósofo dice que es una persona sabia, entonces es una persona que ya ha llenado ese conocimiento y ya sabe qué sucesos va a ver si acontece digamos, un suceso como el que normalmente está pasando en los hogares, como digamos las familias disfuncionales. Una gran pregunta sería, ¿es diferente vivir en una familia disfuncional a una familia normal? ¿Es diferente la crianza o no? O para esta época, pues ya es normal vivir en una familia disfuncional, Sí, profe, la verdad, eso ya es normal. ¿cierto? Viene a ser normal, pero mi pregunta sería, ¿será que queda mal constituida una familia así? ¿O queda desequilibrada en el pensamiento del ser humano? O sea que si usted es un hijo digamos, de una familia no unida, podemos decirlo así, ¿será que usted como ser humano va a tener un buen comportamiento o no? Depende, profe. Sí, es lo que tendríamos que establecer nosotros como seres humanos. Eso va en el criterio de uno propio, ¿no? Sí, claro, sí, yo creo que también va en el Más que criterio, todo en la crianza. en la crianza también, yo creo que también tiene que ver en la crianza, ¿no? O sea, vivir Sí, en un hogar no acorde a lo común establecido, o sea, donde papá vive allí, donde mamá vive allí, donde de pronto mamá ya consiguió otra pareja y pues me está postulando un padrastro, ¿eso afectaría al equilibrio de una persona en la sociedad o no? ¿Cierto? Tendríamos que plantear como preguntas de esa parte, ¿cierto? Y siempre lo he pensado, ¿no? Yo trabajo con la educación y siempre trato de vincular si un hogar es una unión familiar, no tiene que haber una ruptura de un hogar disfuncional, ¿sí? Puesto de que a veces cuando uno vive en un hogar disfuncional ve y experimenta muchas cosas como hijo, ¿cierto? Entonces que allí en esta casa me dejan hacer, pero que en esta otra casa no me dejan hacer. Que es que, bueno, hay tantos pensamientos que se le pasa a uno en la cabeza, ¿cierto? Para crear una sociedad diferente, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que ver nosotros cuando de pronto hablamos de formar una sociedad equilibrada y acorde a lo que de pronto es normal para algunas personas. sí, Ejemplo, yo por ejemplo coloco un ejemplo más fuerte y el ejemplo fuerte lo tengo conmigo mismo. Yo ahorita tengo una niña y siempre le digo a mis alumnos, y antes de que la tenía yo le decía, bueno, si nosotros tenemos la sociedad y la sociedad es la que nos corrompe, ¿en cuál de estas cosas voy a dejar vincular a mi hijo? ¿Cómo lo voy a criar? ¿Equilibradamente o lo dejo normal? Por eso hacía la pregunta, ¿será que de pronto vivir en un hogar disfuncional afecta a esa persona y lo hace desequilibrado? O sea, de pronto esa persona que está en ese hogar disfuncional necesita rápido salir a la sociedad, que alguien lo ame, a sentirse querido, ¿cierto? ¿O será que esa Sí. persona, de pronto, qué sucede con esa persona? Por eso hay que ver el desequilibrio que de pronto tenemos en nuestra sociedad. Va a buscar el amor en otras cosas malas. Puede ser, no sé. Aunque, profe, el Aunque desequilibrio, de pronto lo que escuchamos ahorita y decíamos, de pronto puede ser una persona que vive en un hogar disfuncional
y sea normal, y de pronto desequilibrado no sea, Sí, profe. sino entonces Hay si sea personas así. juicioso, Sí, las hay. sea así, pero personalmente él tiene que tener una vivencia, y esa vivencia es fuerte. Sí, obvio. Crecer sin un papá, crecer sin de pronto el núcleo familiar, y de pronto uno hasta en la televisión colombiana lo ha visto, y en el colegio, yo que trabajo con grupos pequeños, entonces a veces los niños le dicen, pero yo nunca veo que su papá venga, y cuál es su papá, y cuál, o sea, como muy odiosa la sociedad en ese tema. Ajá. ¿Sí? Y usted como ser humano quizás ha pasado por una circunstancia de esas y tiene que hacer de reflexión de qué fue lo que sucedió para no cometer el mismo error de lo que sucedió con usted. Vuelvo y repito, ¿será que usted va a volver a tener, si usted fue de un hogar disfuncional y usted sintió y vivió eso, sí que yo no lo sentí porque yo tengo un hogar funcional, o sea, mi papá y mi mamá siempre tuvieron problemas como todas las familias, como siempre, ¿cierto? Pero si usted de pronto viene de un hogar así, ¿será que usted eh, va a construir esos fundamentos en sus hijos o no? Por eso vuelvo y reitero, ¿será que en mi casa si mi abuela no se casa, mi papá no se casó, ¿será que yo me caso? ¿Sí? Entonces hay que ver como el desequilibrio que tenemos en nuestra sociedad. ¿Qué pasa con una persona, un hogar que es casado y con otro hogar que no se ha casado? Hay ¿Es menos lo mismo? responsabilidad. Que tiene el pensamiento de lo que es el matrimonio muy diferente a uno que no están casados. O puede ser las culturas. Yo hablaba con el grupo de esta mañana y le decía el desequilibrio, o las personas desequilibradas las puede crear la cultura. Mientras está para nosotros, digamos, los bogotanos, es un escándalo de pronto que una persona, un niño de 12 años, 13 años, esté tomando. Saray, En el campo es muy normal que a los jóvenes les den guarapo desde pequeños cuando jornalean en las fincas, ¿cierto? Entonces, habría que ver como algunas culturas y ver nuestra sociedad y qué es apto para mí y qué no sería apto para mí. ¿Qué sería vergonzoso como ser humano? Siempre lo pienso. ¿Qué sería vergonzoso para mí? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a anexar a Arthur Schopenhauer dentro de las biografías que hemos venido haciendo de los escritores. Creo que las últimas fueron la de los videos que vimos, la de los 13 filósofos importantes que observamos en el video, ¿no? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Entonces, creo que así quedamos, compañeros. Yo ya no les molesto más porque se me acabó el tiempo. Entonces, la idea es que hagamos una picografía de Arthur Schopenhauer, alemán, en el siglo XIX. La obra o la tesis más grande que hizo se llama El mundo como voluntad y representación. Resulta que él mezcló la filosofía también con el budismo y hacía que la razón, la lógica y el sentido fuera la voluntad de vivir. También nos habló nos habla del desequilibrio amoroso, que es bueno leer sobre el tema del desequilibrio amoroso y lo que genera quizás el amor en algunas personas. Entonces, y lo otro es que quiero que investiguen sobre los monjes tibetanos. Esa es la tarea. Monjes tibetanos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, compañeros, si nos vemos la próxima Listo, clase, profe. Dios les bendiga.